Buenas noches, pues yo celebro con ustedes las fiestas, les deseo una felicitación, por supuesto, pero si bien muchos de nosotros, de nuestras familias, nos encontramos bien y terminamos el año con bien, otras muchas personas en este país sufren. Y sufren por algo que es muy doloroso, por la pérdida de sus familiares. Los números de la desaparición forzada son brutales. Las autoridades reconocen 40,000, pero no sabemos la cifra negra de esta realidad. Lo que es un hecho es que si multiplicamos esas 40,000 personas por 4, por las familias de esas personas desaparecidas, en este país tenemos 160,000 personas que en estos momentos siguen preguntándose con mucho dolor dónde están esos familiares, sus familiares desaparecidos. Eso es terrible porque desde la década de los años 60 el Estado mexicano ha mantenido una política de desaparición. Lo hizo en la Guerra Sucia, en esta política de terror establecida por el Estado mexicano para sofocar a la depresión. Lo hizo también en los años 90, cuando después del levantamiento zapatista y de algunos levantamientos guerrilleros en el estado de Guerrero, se reprimió con brutalidad a muchos grupos sociales y lamentablemente se efectuaron muchas desapariciones. Y bueno, lamentablemente este capítulo negro de la historia de la política mexicana, de la represión en México, continuó con lo que se da hoy en día en esta terrible realidad que no ha pasado de la estrategia de la guerra, del narcotráfico y sus efectos dolorosos. Ahí están decenas de miles de desaparecidos. Ahí está el dolor de los familiares que esta noche se preguntan dónde están. Pero yo quiero insistir en algo que es fundamental. Cambiemos el concepto, cambiemos esta realidad. No busquemos a desaparecidos, realicemos una búsqueda de personas con vida. Esto es fundamental y es un cambio conceptual que muchas organizaciones sociales han mantenido a lo largo de la historia de otros países, como ocurre con las Madres de Mayo en Argentina. Cambiamos el concepto, busquemos a los desaparecidos con vida. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.